La presentación podálica pelviana o de nalgas es una presentación muy frecuente en nuestro medio. Una de cada 33 gestaciones a término va a presentar esta variedad. La opción de parto vaginal en este tipo de presentación es una opción razonable que se puede considerar siempre que se cumplan los criterios de selección estrictos y que se cumplan las condiciones adecuadas del centro sanitario en el que se asista, así como la experiencia de los ginecólogos que asistirán al parto. Los criterios de selección son fundamentalmente tres: el peso fetal estimado por debajo de 4 kilos, una actitud de la cabeza fetal en flexión o indiferente, pero jamás en extensión, y además que sean las nalgas puras o completas. Jamás se practicará un parto vaginal en las nalgas incompletas. El pronóstico fetal es muy variable de las posibles complicaciones que puedan darse, entre las que se encuentran las distocias mecánicas, como la distocia de hombros, que también puede ocurrir, pero fundamentalmente debemos atender a la complicación de lesión medular, para lo cual deberemos asistir el parto de forma adecuada, con un correcto conocimiento de las maniobras adecuadas para prevenirlo. La presentación podálica es aquella en la que la pelvis del feto se encuentra en contacto con la pelvis materna. Afecta en torno al 3-4% del total de las gestaciones a término. Y la incidencia aumenta muchísimo si nos vamos a los pretérminos, especialmente por debajo de la semana 28. La presentación en podálica se asocia a mayor morbimortalidad perinatal per se, simplemente por el tipo de presentación. Está asociada a mayor riesgo de prematuridad, de bajo peso al nacimiento, de malformaciones fetales, placenta previa, prolapso de cordón y distocia del parto. Existen tres tipos de presentaciones de nalgas podálicas o pelvianas, que son sinónimos los tres conceptos. Estos tres tipos son las nalgas puras, francas o simples, que son las más frecuentes, las nalgas completas y las nalgas incompletas. Las nalgas puras, francas o simples son aquellas en las que los miembros inferiores del feto se encuentran en contacto con sus propios hombros, es decir, la cadera se encuentra flexionada, pero la articulación de las rodillas está extendida. Las nalgas completas son aquellas en las que los miembros inferiores forman parte de la presentación, es decir, cadera flexionada y articulación de las rodillas flexionadas. Y las nalgas incompletas es la variedad en la que el pie o la rodilla del feto, o los dos pies y las dos rodillas, se encuentran en la vagina. En cuanto a los factores etiológicos de esta presentación fetal, en el 50-80% de los casos no se encuentra, la etiología es desconocida, pero no se encuentra además ningún factor de riesgo. Sí que se sabe que en torno a la semana 28 o 32 el útero cambia de forma. Pasa de ser de forma esférica, cambia a una morfología piriforme. Ello facilita que se produzca una versión espontánea, totalmente espontánea, del feto, el cual va a llevar su pelvis hacia el fondo uterino. Todas aquellas condiciones que alteren esta morfología del útero o que puedan dificultar el movimiento del feto en esta versión espontánea van a ser factores de riesgo para la presentación podálica. Se distinguen tres grupos: fetales, maternos y ovulares. En cuanto a los fetales, la prematuridad, el bajo peso, los embarazos gemelares, la hipomotilidad fetal. Característicamente también el sexo femenino presenta mayor tasa de presentaciones podálicas a término. Los factores maternos: alteraciones en la morfología uterina, tumor previo, estenosis pélvica, primiparidad también se considera un factor de riesgo. Y en cuanto a los factores ovulares, aquellas anomalías en la inserción placentaria, alteraciones del cordón, fundamentalmente un cordón corto que dificulte la movilidad del feto, y las alteraciones del líquido amniótico, tanto por defecto como por exceso. El diagnóstico de la presentación podálica puede hacerse con las maniobras de Leopold, con el tacto vaginal, o en nuestro medio más frecuentemente por ecografía, que también nos va a ayudar a establecer la actitud de la cabeza fetal y la variedad de nalgas, que, como veremos después, es muy importante de cara al intento de parto por vía vaginal. Y en cuanto a los antecedentes, ¿por qué no se hacen tantos partos vaginales en podálica? ¿Se pueden hacer? ¿No se pueden hacer? Tenemos que en el año 2000 se publicó un estudio, el TEMBRIDGE Trial, también conocido como TBT,
En este estudio se llegó a la conclusión de que el intento de parto por vía vaginal presentaba mayor morbimortalidad a corto y largo plazo que la cesárea sistemática y, consecuencia de ello, la mayoría de centros dejaron de hacer intentos de partos por vía vaginal en las presentaciones podálicas. Posteriormente se presentaron varios estudios que ponían en entredicho los resultados del TBT. El más importante de todos se publica en el año 2006, es el llamado estudio Premoda, que establece que el intento de parto por vía vaginal únicamente se asocia a un test de Apgar, una tasa en el test de Apgar inferior a 4 a los 5 minutos, mayor en el intento de parto por vía vaginal que la cesárea sistemática, pero reconoce que no hay diferencias a largo plazo en términos de morbimortalidad perinatal. Consecuencia de ello, ya la COG actualiza su protocolo y se crean diferentes guías estableciendo unos estrictos criterios de selección que deben cumplirse para realizar un intento de parto por vía vaginal. Bueno, ¿y qué dice nuestra sociedad? Nuestra sociedad en el año 2011 saca el protocolo que está vigente en la actualidad. Recomienda realizar una versión cefálica externa, por lo menos ofrecerla a todas las gestantes con presentaciones podálicas a término, y si la versión cefálica externa es rechazada por la paciente o bien es no exitosa, entonces le podemos ofrecer a la paciente, siempre que se cumplan los criterios establecidos, un intento de parto por vía vaginal. Lo primero que debemos hacer es informar de que existe una mayor morbilidad perinatal en el intento de parto por vía vaginal que la cesárea sistemática, pero que a largo plazo no va a haber diferencias en la salud de estos niños. Recordemos los criterios de selección que establece nuestra sociedad. Fundamentalmente tenemos que recordar 3. El peso fetal estimado no puede ser superior a 4 kilos en ningún caso. La actitud de la cabeza fetal tiene que estar indiferente o en flexión, pero jamás hiperextendida. Esto se debe a que en el 70% de los casos en los que nos encontremos un intento de parto por vía vaginal en podálica con una cabeza fetal hiperextendida vamos a tener una lesión medular. Y el tercer criterio es la variedad de nalgas. Podemos permitir el intento de parto por vía vaginal en las nalgas puras y en las nalgas completas, pero jamás en las incompletas. Y es por 2 motivos, porque en unas nalgas incompletas existe mucho más riesgo de compresión del cordón umbilical y también porque la presentación se va a meter en la vagina mucho antes, incluso sin llegar a la dilatación completa, lo cual va a poner en compromiso, va a generar un posible atrapamiento de la cabeza fetal, que es una complicación muy grave que puede presentarse en el parto vaginal de los podálicas. El diámetro biparietal, la edad de la madre, la paridad materna no se consideran criterios de exclusión para un intento de parto por vía vaginal. Y finalmente destacar que no es necesaria una pelvicometría radiológica como se hacía hace muchos años, porque se ha demostrado que la valoración de una adecuada proporción feto-pelvis la establece una adecuada progresión del parto, por lo cual es algo que debemos ir valorando conforme avanza la dilatación. Debemos entender el parto del podálica como 3 partos consecutivos: el parto de las nalgas, el parto de los hombros y el parto de la cabeza. En este caso, el diámetro más importante va a ser el diámetro vitrocanterio fetal y el punto guía va a ser el sacro del feto. La sucesión de los hechos va a ser la siguiente. Primero, las nalgas se acomodan en la pelvis materna. Después descienden y realizan una rotación antero-posterior para posteriormente desprenderse, que es la rotación interna. Cuando se desprenden se produce el acomodamiento de los hombros al estrecho superior de la pelvis. Simultáneamente la rotación externa de la nalga se va a producir el descenso de los hombros, rotación interna de los hombros y conforme rotan internamente los hombros se produce la acomodación de la cabeza al estrecho superior. Después tenemos el desprendimiento de los hombros con el descenso de la cabeza. Finalmente, conforme los hombros realizan esa rotación externa y afuera de la pelvis materna, la cabeza realiza la rotación interna para acabar desprendiéndose. Además de saber estos movimientos que ejecuta el feto en el parto, también tenemos que saber el manejo que establece nuestra sociedad. En primer lugar, la inducción es posible si las condiciones individuales son favorables y, por supuesto, si se cumplen los criterios de selección que ya hemos mencionado anteriormente. La oxitocina puede utilizarse para corregir una dinámica uterina inadecuada. No obstante, siempre debemos comprobar antes que existe una adecuada proporción feto-pélvica y que el estancamiento del parto no se debe a que esta proporción
está alterada. También se recomienda la amniorexis. Nuestra sociedad refiere que se debe realizar con los mismos criterios que en una presentación cefálica. La última revisión de UpToDate recomienda que la amniorexis demorarla todo lo posible, especialmente en aquellos fetos pretérminos, por dos motivos. Porque con la bolsa íntegra existe menor riesgo de compresión del cordón umbilical y consecuentemente menor riesgo de hipoxia intraparto. Y el segundo motivo sería que la bolsa íntegra favorece la dilatación cervical completa antes de que se introduzcan partes fetales en la vagina. También importante, nuestra sociedad recomienda el uso de monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal. También por este motivo, porque el riesgo de compresión cordonal es mucho mayor y con una monitorización continua detectaríamos antes el sufrimiento fetal agudo. En el caso de que quisiéramos utilizar un monitor fetal interno porque no detectáramos bien la frecuencia con el externo, podríamos colocarlo en la nalga del feto sin problema, pero sabiendo que, por supuesto, tendríamos que realizar una amniorexis previa. Después, en cuanto a la epidural, hay que individualizar, atender a los deseos de la paciente, aunque sí que es recomendable insistir en ponérsela. Más que nada porque si tuviéramos que realizar maniobras de extracción de cabeza atrapada, sería mejor con una epidural que con una sedación de urgencia. Y también pues si hubiera que hacer una cesárea de urgencias, también ya tendríamos la epidural administrada. En cuanto a los tiempos, con una dinámica uterina adecuada se considera que habría que indicar una cesárea por no progresión del parto si tenemos la misma exploración durante 2 horas. Para el expulsivo se considera aconsejable no esperar más de 90 minutos para la fase pasiva y 60 minutos para la fase activa del expulsivo. Al igual que las presentaciones cefálicas podemos tener distocias mecánicas, entre ellas destaca la cabeza en deflexión y la presentación de nalgas incompletas, que puede pasar que durante la dilatación se pasen a estas variedades, contraindicarían el parto vaginal cualquiera de las dos y habría que hacer una cesárea de urgencia. También puede suceder en una fase más avanzada del parto una distocia de hombros. Esta complicación se asocia especialmente a una tracción excesiva por parte del obstetra cuando ve el cuerpo fetal. Debemos intentar no tocar hasta que veamos la escápula del feto. Y es porque si lo tocamos lo podemos estimular y con la tracción excesiva el feto podría extender el brazo en forma de saludo, lo cual generaría la distocia de hombros, muy compleja y en la mayoría de las ocasiones con mal pronóstico fetal, con una alta incidencia de fracturas de húmero y clavícula. Y otra complicación que podemos tener es la rotación de la cabeza a occipito-sacra. En esta complicación tendríamos que el mentón del feto podría chocar, impactar contra la sínfisis del pubis de la madre, lo cual generaría una hiperextensión de la cabeza fetal con un altísimo riesgo de lesión medular. Esta complicación la podemos prevenir siempre mientras se produce el desprendimiento, realizando correctamente las maniobras de extracción de los fetos en podálica y sobre todo intentando que el dorso fetal quede anterior para que la cabeza se desprenda de forma en occipito anterior. Y bueno, en cuanto al pronóstico fetal después de un parto vaginal en presentaciones podálicas, existe 10 veces más de riesgo de hemorragia subdural, 10 veces más que en la presentación cefálica. También existe riesgo, como ya he señalado anteriormente, de lesión medular. De hecho, el 75% de los fetos que tienen una lesión medular proceden de partos vaginales en podálica o de cesáreas en presentaciones podálicas en las cuales la cabeza estaba en hiperextensión fetal, y además se puede producir una lesión de los nervios periféricos. Bueno, como conclusión señalar que el parto vaginal en las presentaciones podálicas es una opción segura si se cumplen los criterios estrictos de selección. Señalar que esos 3 criterios súper estrictos son el peso fetal estimado por debajo de los 4 kilos, la actitud de la cabeza fetal que debe estar indiferente o flexionada pero jamás hiperextendida y tener en cuenta la variedad de nalgas. Se puede permitir un intento de parto por vía vaginal en las nalgas puras y en las completas, pero jamás en las incompletas.